La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová es una organización religiosa internacional que promueve y practica una religión que, entre otros idearios, tiene el de los primitivos cristianos. Los Testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, pero ¿cuándo, cómo y por qué se crearon? ¿Por qué realizan su evangelización cara a cara y puerta a puerta? ¿Cómo es su ministerio? Para conocerlos más en profundidad, contamos con la presencia de los Testigos de Jehová, Josep Murell y Miguel García. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños. Muchas veces todos ustedes nos hacen multitud de preguntas a través del correo electrónico de esta su casa, tierratelevisión@telefónica.net, preguntándonos sobre diferentes credos, confesiones, filosofías de vida que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y a ser mejor personas, si ustedes nos lo permiten. Bien, pues dentro de esos postulados hoy nos toca presentarles a todos ustedes una corriente internacional, mundial, que se llama Testigos de Jehová y que hoy vamos a conocer un poquito más gracias a nuestros invitados. Quiero dar las gracias a su postura en su programa, a Josep Murell, Testigo de Jehová y delegado en Cataluña en la sección de Información Pública. Señor Murell, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Gracias, ¿te puedo tutear? Por favor. Sí, pues bienvenido, Josep. Y a Josep Miguel García, que es también Testigo de Jehová y pertenece a la sección de Información Pública de los mismos. Josep Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Te puedo también tutear a ti, Por supongo, supuesto, ¿no? por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de una corriente que vosotros conocéis perfectamente, que hace años que la profesáis, ¿no? Pero es una corriente nueva, es una filosofía, es un credo, es un modo de vida, ¿es una religión en sí o no? Es un modo de vida, como has dicho, nuevo no es, porque solo cuando uno empieza a leer la Biblia ve que no nos hemos inventado nada, que de hecho este modo de vida ya lo inauguraron los cristianos en el Pentecostés del 33 de la Era Común, y nosotros lo que procuramos es hacerlo igual de fielmente que lo hicieron ellos. Bien, pero una cosa es basarse en un libro milenario y otra cosa es que el movimiento sea de reciente creación. ¿Quién lo creó y cuándo se creó el movimiento de los Testigos de Jehová? Bueno, nuevamente nos remitimos a la Biblia, ¿no? Y la Biblia ya desde el profeta Isaías está hablando acerca de los testigos. Por lo tanto, lo que pasa es que luego hay una, digamos que, versión moderna en el que a partir de finales del siglo XIX, pues sí, efectivamente, pues hay un estudio de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, y a partir de ese momento pues se empieza nuevamente a poner en práctica lo que ha mencionado antes Josep, pues este estudio sin ideas preconcebidas y vivir de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña. Quiero entender que entonces en el siglo XIX, en 1800 y algo, hubo alguien que dijo: voy a partir de hoy no solamente a basarme en la Biblia, sino a crear un nuevo pensamiento. Hubo unos alguienes que en principio, pues, mira, en un programa de radio que diriges tú, lo comparaba un poco a aquel que se saca el carnet de conducir y los meses siguientes conduce académicamente sin una infracción, pero después con el paso de los años se va desviando. Bueno, esto es lo que ha pasado un poquito con las religiones, sobre todo las llamadas cristianas. En principio estaban muy ceñidas a lo que nuestro líder Jesucristo dejó pautado, pero después se fueron desviando. En el año 1870 en adelante hubo un grupito de estudiantes de la Biblia que, conscientes de estas desviaciones, pues quisieron acoplarse o adaptarse lo más fielmente posible a la Biblia según la iban aprendiendo, o sea, no eran ideas preconcebidas. Tampoco se trataba de formar nada nuevo, porque lo primero que hicieron fue avisar a otros grupos religiosos: oye, que esto que estáis haciendo, eso que estáis creyendo no está en la Biblia. Al ver que no había respuesta positiva, entonces no quedó más remedio que formar un grupo. Está bien, eso significa... El presidente de este grupo era el Sí. señor Taze Russell, Carlos Taze Russell. Solamente era el presidente de la corporación, pero no fue el que lo creó. Hubo todo un colectivo con él que lo crearon. ¿Este presidente sería un líder? No, ni mucho menos. ¿No?
O sea, es que el único líder que nosotros reconocemos a lo largo de los años es nuestro Señor Jesucristo. El Jesucristo que conocen también los católicos, el que es un mensajero, un enviado y el Hijo de Dios, o otro Jesús. No, el mismo, el que nos dice la palabra de Dios. De hecho, aprovechando la pregunta que tú decías antes, nosotros, uno de los rasgos que nos identifica es que no somos seguidores de hombres. Hay una corporación, como ha mencionado Josep, que realmente pues dirige desde el punto de vista legal, pero nuestro único líder es Jesús, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia. Luego hablaremos del Jesús vivo o el Jesús muerto, ¿no? Si murió en un madero o murió en una cruz. Pero me gustaría saber cuántos testigos de Jehová, por ejemplo, hay en España y cuántos testigos de Jehová pueden haber en el mundo. En España estamos entre testigos activos y no activos y simpatizantes, estamos alrededor de unos 150.000, alrededor, porque tampoco tenemos un inventario. ¿Sí? En el mundo contamos con más de 7,5 millones y la cifra, pues felizmente va en aumento y cada vez lo notamos más cuando celebramos la conmemoración de la muerte de Jesús, porque ahí es una reunión especial y a la última de ellas asistieron casi 20 millones de personas en todo el mundo. Hablas de activos y pasivos, como en la Iglesia Católica también se encuentran, ¿no? Los que dicen, no, yo soy católico, pero no voy a misa, soy católico, pero no mantengo los credos como Dios manda, ¿no? O al menos como me enseñaron o como debería yo de llevarlos. ¿Qué significa ser pasivo? Mira, no, pasivo en el sentido de actividad. Nosotros lo que sí que tenemos contabilizado son los testigos que predican regularmente. Y entonces, como ellos presentan un informe de su actividad, es fácil no saber quién son, porque no tenemos este censo, pero saber cuántos son, sí. Lo que pasa es que por edad o por circunstancias excepcionales, no todos pueden participar en el trabajo de evangelización que se nos caracteriza mundialmente, y entonces, bueno, estos, aunque no lo hacen, también cuentan, ¿no? O sea, que gracias a esa forma de evangelizar y de predicar, ¿no?, el Evangelio, ¿no?, sabéis y podéis cuantificar cuánta gente es activa dentro de vuestra religión. Sí, como ha mencionado Josep, pues aproximadamente a nivel de Cataluña estamos hablando de casi 40.000, y cuando estamos hablando de pasivos podríamos utilizar la expresión simpatizantes. Simpatizantes. O sea, personas que simpatizan con el punto de vista bíblico, se asocian con nosotros y que están en ese proceso de adquirir la madurez y la decisión cristiana para dar el paso de convertirse en un testigo de Jehová. Estáis caracterizados en esa prédica porque sois muy cercanos, o sea, no esperáis que vengan, vais a buscar, ¿no? Por supuesto. Vais a buscar, está bien. Y vais bien formados, lleváis la Biblia, lleváis documentación y vais casa por casa, en parejas o sin parejas o de forma individual. Bueno, como se puede. ¿Cómo se puede? Hombre, mejor dos, porque es más entretenido. Es más entretenido. Y vais hablando, simplemente llamáis a puerta fría a decir, oiga, vengo a hablarles a ustedes de Dios. Efectivamente. Sin más. La introducción puede variar, de hecho varía muy en función de la persona que tenemos delante, pero en definitiva, cuando llamamos es para enseñarle que de la Biblia puede sacar mucho provecho para la vida actual y para el futuro. Antes hablábamos de si estaba vivo o estaba muerto Jesús, entendemos que está vivo, ¿no?, porque trascendió a la muerte, ¿no? Pero murió en una cruz o en un madero, creo que decís que en un madero, ¿no? Así lo dice la Biblia. Mira, en las versiones católicas y protestantes, en Hechos 5:30, se dice que fue colgado de un madero. En Hechos 10:39 lo mismo. En Hechos 13:29 lo mismo. Un madero es eso, un madero. Un palo, o sea, un tronco enhiesto. O sea que, según vosotros, nada de la cruz. Morir con los brazos en cruz como los romanos crucificaban a... No. De hecho, en las escrituras griegas aparece 28 veces la expresión estauros, que se traduce literalmente madero. Así que, en ese sentido, Jesús murió colgado de un madero, clavado en un madero, no crucificado. Es una expresión utilizada y además que realmente la conocemos, todo aquel estudioso de la Biblia se da cuenta de que esto es así. ¿Creéis en signos? La cruz es un signo, el madero sería un signo para vosotros. ¿Lleváis un madero colgado como los católicos llevan una cruz, por ejemplo, o creéis en otros símbolos? No, en absoluto. La Biblia prohíbe el uso de imágenes. Es decir, prohíbe hacer imágenes, lógicamente, prohíbe el uso de imágenes.
Entonces, el mejor símbolo que puede tener un cristiano es su forma de vivir. Una forma de vivir, mira, somos imperfectos como todo el mundo, pero este cristiano procurará ajustarse con plena conciencia a las enseñanzas de la Biblia. Este es el mejor símbolo que uno puede tener. No carecemos de símbolos religiosos. Eso significa entonces que el símbolo del Espíritu Santo, no creéis en el Espíritu Santo. ¿Creéis en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, a ver, en el Espíritu Santo sí que creemos. De hecho, es que la Biblia lo menciona. Y Jesús prometió el Espíritu Santo cuando Él ascendiera al cielo y contestó. O sea, de hecho, cumplió, quiero decir. En Pentecostés del 33, de la era actual, Él envió el Espíritu Santo y los discípulos empezaron a actuar bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo como tal es una fuerza. Es una fuerza que permite recordar lo que se ha aprendido. Es una fuerza que permite, en situaciones excepcionales como en el primer siglo, hablar en lenguas, curar enfermos, resucitar muertos. Ahora el Espíritu Santo sigue operativo, no con estas manifestaciones, pero evidentemente es una fuerza. Y si pero es no una deja de fuerza, ser, no es una... El Espíritu Santo no deja de ser un símbolo, porque ellos vieron, los apóstoles, por ejemplo, vieron el Espíritu Santo, hablan de las lenguas de fuego, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el símbolo de la paloma, ¿verdad? Es que no, o sea, dice que descendió como paloma, pero no que fuera una paloma, que se posó sobre las cabezas como lenguas de fuego, pero no que fueran lenguas de fuego. O sea, la Biblia utiliza estos símiles para dar a entender cómo fue el descenso o la activación de la operación del Espíritu Santo en aquellas personas. Pero el Espíritu Santo en sí, desde el Génesis, se define como una fuerza. Entonces, ¿Qué es lo que os separa o bien os une a la Iglesia Católica? A ver, nos une precisamente que tenemos, digamos, la fuente de nuestra creencia es la palabra de Dios. Nosotros no queremos ni muchísimo menos establecer diferencias o contrastes abiertos con la Iglesia Católica. Nosotros lo que intentamos es, como te mencionábamos anteriormente, es estudiar la palabra de Dios y vivir de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Uno de los rasgos, antes mencionábamos, no somos seguidores de hombres. Otro es la coherencia. La coherencia es estudiar sin ningún tipo de prejuicio, sin idea preconcebida, y lo que nos marca la palabra de Dios, eso es lo que marca nuestra vida. Somos coherentes y en ocasiones pues eso nos crea algún tipo de conflicto pues con otro tipo de confesión que no es tan coherente con lo que la Biblia nos enseña. No obstante, decís, no somos seguidores de hombres, pero hay algo que se me escapa a los dos Josep Miquel y Josep, ¿no? La Biblia la han escrito los hombres, ¿sí? Hay muchas interpretaciones de la Biblia, no solamente hay una, hay muchas. Por eso tenemos tantos movimientos universales, tanto cristianos, católicos o protestantes, ¿no? Cada uno se saca una especie de Biblia muy particular y luego no tenéis un líder, pero tenéis alguien o un grupo de personas que en un momento dado decidieron hay que crear, entre comillas, los testigos de Jehová, un credo nuevo, porque hay algo que se nos está escapando, la gente no lo ha leído bien. Uno puede pensar, bueno, no somos seguidores de hombre, pero de alguna manera estamos siguiendo al menos a estos primeros creadores de los testigos de Jehová, porque ellos fueron los que leyeron y releyeron esa Biblia que después vosotros seguís. No, vamos a ver. Estáis siguiendo a los hombres. El hecho de que no sigamos a los hombres en el sentido de tenerlos como autoridad religiosa, pero no somos impermeables. O sea, las personas nos influyen como a todo el mundo, nos influyen para bien o nos influyen para mal. Evidentemente buscamos a aquellas personas que nos influyen para bien. Y hoy en nuestras congregaciones pues hay personas que se caracterizan por su experiencia, por su fidelidad, por su lealtad, por su integridad y evidentemente estas personas nos influyen positivamente y estamos muy contentos de tenerlas. Nos vamos a unos pequeños mensajes comerciales, que es obligado en cualquier emisora comercial, pero enseguida volvemos con Josep Morell, testigo de Jehová y delegado en Cataluña de la información o sección de información pública de los testigos de Jehová, y con Josep Miquel García, testigo de Jehová y también miembro perteneciente a esta sección de información pública. Vuelvo enseguida con vosotros.
Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio, la radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Bien, pues continuamos hablando con nuestros invitados hoy en Tierra de Sueños, los testigos de Jehová. Estamos conociendo su credo, su confesión, su forma de vida, más posiblemente que religión, porque ellos se basan en la Biblia, en la que todos conocemos, pero a lo mejor con diferentes apartados o retoques muy particulares que entiendo que son primigenios a esa Biblia que después se ha desvirtuado un tanto, ¿no? Josep, como delegado, ¿creéis en la resurrección de los muertos que aparece en la Biblia o no? Y tanto. ¿Sí? Y tanto. Y de hecho es una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Es lo que da sentido a nuestra vida. ¿De qué manera se resucita o se va a resucitar? Bueno, ¿cómo se ha resucitado hasta ahora? Pues tú conoces muy bien el relato de la resurrección de Lázaro. Ahí tenemos una persona que llevaba muerta una serie de días, Jesús lo resucitó y volvió en la misma situación física que cuando había muerto. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Pues a nivel mundial, en el momento en que se cumpla todo lo que tiene que ver con el mandato del reino de Dios, la Biblia promete que va a haber resurrección. La referencia que tenemos es la que nos mencionan los evangelios, no tenemos ninguna más. Así que esperamos en la misma situación que se registra con la resurrección de Lázaro. Que si uno muere con 20 años, resucitará con 20 años, si muere con 80, resucitará con 80, teniendo al menos la estampa de esa lozanía con 80 años, ¿o no? Es posible, pero la Biblia ya no entra en estos detalles. Muy bien. Si me devuelven a mis amados que han fallecido, con la edad que sea, les pegaré un abrazo igualmente. ¿Cómo es el día a día de un testigo de Jehová? Pues mira, el día a día es como dependiendo de la edad, dependiendo de las circunstancias, de su forma de vida. Lo que sí podemos decir es que un testigo de Jehová pues está repartido, ciñéndonos a Barcelona, Cataluña, España, pues por todos los estamentos sociales. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que asistir asiste los jóvenes a las escuelas, institutos, universidades. O sea que en ese aspecto no nos diferenciamos en nada de cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia? Pues lo que antes decíamos, el estudio de la Biblia, nuestras reuniones cristianas, nuestra predicación y el vivir en armonía con lo que la Biblia nos enseña. ¿Creéis en la iglesia en sí? ¿Existe una iglesia? ¿Dios, Jesús, quería una iglesia? Dios siempre ha tenido una congregación. El término eclesia, en griego, es el que ha dado origen al término iglesia en nuestro español o castellano moderno. Pero eclesia originalmente denotaba un conjunto de personas. Dios ha tenido este conjunto de personas siempre. Cuando se hizo numeroso, lo organizó en el pueblo de Israel. Y cuando se fundó la congregación cristiana, que hubo una transferencia del pueblo de Israel al Israel espiritual, a la congregación cristiana continuó organizada. Evidentemente, entonces, desde este punto de vista, tenemos que creer en ello. Hubo apóstoles, hubo episcopos o ancianos o superintendentes. Sí, sin embargo, Josep, vemos que en Mateo habla, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré tu iglesia, pero sin embargo, tanto en Corintios como en Gálatas, quiero recordar que no ese es el mensaje, aparece de otra manera. Es que el matiz de estas palabras muchas veces se interpretan, tú eres Pedro y sobre ti, pero no es sobre ti, es sobre Jesús el que se edificará esta iglesia. Por eso... No habla de iglesias en ningún momento. Congregación, desde el punto de vista de pueblo organizado para llevar a cabo el propósito de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Organizados como pueblo, reuniéndonos de una forma pedagógica, enseñando la palabra de Dios, periódicamente reuniéndonos en asambleas más grandes. Ahora, por ejemplo, el fin de semana próximo y el siguiente, en el Palau Sant Jordi, tendremos un gran congreso, donde por supuesto estáis invitados y poder recibir todo tipo de información que está relacionado con los beneficios de aplicar la Biblia en nuestra vida. Hay cosas que a lo mejor han perjudicado, en cierta manera, permitirme la expresión, a los testigos de Jehová, ¿no? Diferentes explicaciones o
aclaraciones que no se han acabado de entender o no se han explicado bien. El tema de la transfusión de sangre, ¿cómo lo lleváis eso? Exactamente, ¿la rechazáis la transfusión de sangre y por qué? La rechazamos, no solo la transfusión de sangre, sino la sangre en sí misma la rechazamos, en cualquiera de sus formatos, evidentemente en transfusión también. ¿El por qué? Pues mira, desde Génesis, cuando acabó el diluvio, hasta la congregación cristiana sobre el año 50, se ha ido manteniendo el precepto bíblico de que la sangre es sagrada, que representa la vida, que tenemos permiso para utilizar cualquier alimento excepto la sangre. Y entonces hemos sido fieles a esto. Durante muchos siglos hemos sido fieles y no hemos comido sangre. Hablo no de nosotros, sino de todo el colectivo. Perdóname, eres cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre. Y cuando vamos a la comunión, en la última cena, Jesús nos dio vino y pan, ¿no? Vino es la sangre de Cristo y el pan era el cuerpo de Cristo. Entonces, si Él nos da su sangre... ¿Su sangre? Lo que significa... ¿No? ¿Su sangre o su vino? Bueno, su vino que no deja lo de que ser significa, su sangre. lo que significa ¿Cómo que... sangre y lo que significa su cuerpo. Pero el mandato es muy claro. O sea, el concepto es completamente diferente, Pedro. El concepto es, a ver, aprovecharos del beneficio de mi sacrificio para poder obtener la vida. Y en ese sentido instaura una reunión para que anualmente vayamos recordando los beneficios de su sacrificio. Esto significa, dice literalmente la palabra de Dios. Por lo tanto, aprovecharos de esta situación. Con respecto al tema de la abstención... De la misma manera, no os podríais aprovechar vosotros, no sé, un hijo que ha tenido un accidente y de necesita... una sangre física, ¿no? De una sangre, claro. Si un hijo vuestro ha tenido un accidente y necesita vuestra sangre, ¿no se la vais a dar? Lo que no te quepa duda es que vamos a hacer todo lo posible por eso salvarle la vida a nuestro hijo y a Pero si no hubiera otro motivo, ¿le daríais la sangre a vuestro hijo? Sí, pero hombre, es que si nos ponemos en esta tesitura vamos a ser subjetivos. Porque cuando una persona está muy grave, frecuentemente ni las transfusiones le han salvado. O sea, ¿no le daríais la sangre a vuestro hijo? A ver, nosotros siempre seremos fieles a la Biblia y no haremos nada que viole la palabra de Dios. Sin embargo, mira, es que esto nos lo han pronosticado tantas veces, claro, que sin sangre vamos a morir y no hemos muerto, ni nosotros ni nuestros amados, que estaríamos hablando ahora ya de un caso raro y excepcional. Por lo general, si la cosa tiene porvenir, se ha encontrado este porvenir sin transfusiones, con las alternativas que hoy afortunadamente están disponibles en todo el mundo occidental. Un tema conflictivo este de la sangre, pero ¿quién no daría su sangre a su hijo? ¿Sabes cuándo es conflictivo? Cuando encuentras un médico intransigente que dice o sangre o nada. Y el problema lo tenemos con este médico, pero no con la ciencia. Vamos a cambiar quizás el término. Nos olvidamos de la sangre. Una persona puede vivir perfectamente con un riñón, sí, no sin el hígado, pero con un riñón puede vivir perfectamente. Un hijo necesita, porque creo que estáis en contra de los trasplantes por ese motivo. No. ¿Estáis a favor de los trasplantes? Y yo le daría un riñón a mi hijo y dos, si tuviera más. O sea, le daréis un riñón, pero no le daréis la sangre. Pero... La Biblia no habla de los riñones, habla de la sangre. O sea, es que, mira, lo que procuramos los testigos de Jehová es ser fieles a lo que la Biblia enseña. Y no añadimos ni quitamos nada de lo que la Biblia enseña. Esto es lo que procuramos hacer. No quiero decir que siempre lo consigamos, pero evidentemente lo que procuramos hacer. ¿Aceptáis la investigación con animales, por ejemplo, para luego el uso de medicamentos, de cremas, de perfumes, etcétera? Es un asunto personal de cada uno. Cada uno tiene su conciencia, su sensibilidad y entonces respetamos... Igual como los trasplantes, la Biblia no se menciona nada y por lo tanto cada testigo de Jehová toma su decisión en línea con lo que él entiende. ¿Y sobre la genética y la manipulación genética? Bueno, ahí la Biblia no se establece ningún tipo de creencia, por lo tanto nosotros lo que sí hacemos es aprovecharnos de todo avance científico, pero que no vaya en contra de los mandatos que nos marca la Biblia. Mientras mantengan el respeto a la vida, el respeto a lo sagrado de la vida, pues cualquier avance, cualquier mejora será bienvenida, por supuesto. ¿Los testigos de Jehová pueden participar en
en temas políticos, en temas de conflictos bélicos, ¿os negáis? Los testigos de Jehová nos hemos caracterizado históricamente por ser neutrales, siempre, y esto nos ha costado la vida. En Alemania, por ejemplo, más de 2000 testigos de Jehová murieron por no tomar parte en la Segunda Guerra Mundial en el ejército de Hitler. Aquí en España, cerca de 1 millar de testigos de Jehová jóvenes pasaron la juventud, lo mejor de su juventud, en las cárceles españolas por no hacer el servicio militar. Por lo tanto, y hablo de estos dos lugares que son quizás los más llamativos, pero es que en todo el mundo, en la Europa del Este, en África, en Sudamérica, en todo el mundo nos hemos caracterizado por vivir neutralmente. No obstante, quizás es por ese motivo también que creo que fue en Canadá y en Estados Unidos que lo tuviste un poco difícil, la subsistencia de los testigos de Jehová, estuviste un poco perseguidos, ¿no?, allí. Por las chusmas, no por el gobierno. Es decir, en Canadá es otra cosa. ¿Qué significa pero en chusma? Sí, no, en Estados Unidos hubo chusmas que, alentadas por líderes religiosos fanáticos, arremetieron contra los testigos de Jehová, en contra al margen de la ley. Esto afortunadamente pasó. O sea, fue un periodo de la historia contemporánea desagradable que ahora ya es historia pasada. Afortunadamente en Estados Unidos esto no se ha repetido, lo cual no quiere decir que en otros países no ocurra. Hace poco recibimos informes en un país de África que los alentados por un líder islámico arremetieron contra el Salón del Reino de los testigos de Jehová. O sea, de esto no estamos exentos, desgraciadamente. Piensa, Pedro, que cualquier movimiento que rompe con la tradición y costumbre de un determinado país inmediatamente es identificado o calificado como secta. Y en ese sentido nosotros hemos recibido de una forma peyorativa esa calificación que no es exacta, que no es cierta. Y por lo tanto ahí hemos recibido en muchas ocasiones la presión de grupos, de chusmas, de entidades religiosas que nos han perseguido por romper con lo tradicional. ¿El Apocalipsis lo tenemos cerca o tardará en llegar? Lo estamos viviendo. ¿Lo estamos viviendo? El Apocalipsis, sí, hombre. ¿El fin de los tiempos? A ver, el Apocalipsis... ¿Hay fecha y año para el fin de...? Esto Jesús dijo claramente que el día y la hora nadie la sabía, ni él, solamente la sabía el Padre. Por eso no creemos en la Trinidad, porque has lanzado la pregunta y no te la he llegado a contestar. La Trinidad, si existiera, Jesucristo sería igual a Dios y no sería cierto que Jesús no sabría el día y la hora. Si lo sabe el Padre, lo sabría Él. No, eso solamente lo sabe nuestro Creador. Lo que la Biblia, a través del libro de Apocalipsis o Revelación, y a través de los Evangelios y a través de otras profecías bíblicas, nos deja una evidencia bien clara de que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Y el cielo y el infierno dónde están? Pues el cielo arriba y el infierno en la Biblia es la sepultura común de la humanidad. No hay tormento. No hay perabotero, ni hay una olla que nos espere con fuego y agua hirviendo. No te he preguntado nunca si eres padre, pero si lo fueras, ¿tú castigarías a tu hijo metiéndole la mano en un horno ardiente? No, yo desde luego que no, pero yo sí que le daría sangre si lo necesitara. Bien, pero no lo martirizarías, ¿verdad? No, evidentemente que no. Matizamos, no nos dejamos morir a nuestros hijos. Claro, solamente un poquito ampliando la pregunta, ¿cuándo? Mira, ¿habéis leído bien ese pasaje de la Biblia de verdad al punto como para ser tan radicales con el tema de la sangre? Sí, porque es, desde luego, yo creo que de todo el discurso que hemos hecho es muy válido, menos ese punto que dices, bueno, es que el tema de la sangre, como hay tantas Biblias y hay tantas... No, pero es que el concepto es muy claro. Lo que pasa es que, claro, siempre nos vamos a lo que tiene que ver con una posición de creencia que tiene que tener todos unos cimientos, una base. Comprender el tejado sin tener esa base o esos cimientos, entendemos que es difícil. ¿Dejaría Dios que su hijo muriera? Lo dejó. Lo dejó. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, solo que no llegó a cristalizar. Pero en la Biblia la vida no es el valor más importante.
en la vida, en la Biblia, el valor más importante es ser íntegros a Dios, ser obedientes a Dios. Si hiciera falta... Ser coherente con su credo. Por supuesto. Es lo que os caracteriza, que sois coherentes al menos a vuestro credo. Y eso os alaba. Una sola pregunta ya para finalizar, y es a título personal. Es una curiosidad que siempre pregunto a cualquier confesión, y me van a permitir los compañeros de realización que me pase un minuto. Respuesta concreta. Dios creó a Adán y a Eva en el paraíso, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Fue tentada y se le abrieron los ojos. Tuvo 2 hijos, Caín y Abel, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿Bien? Sí. Muy bien, Caín mata a Abel, ¿sí? Sí. Queda Abel. En el mundo no había nadie más. Falso. No, eso no es exacto. ¿Cómo Eso no es es? exacto. ¿Ah, no? Si leemos Génesis, nos damos cuenta de que tuvieron hijos e hijas. La Caín, lectura de Génesis, cualquier... Adán y Eva, Adán y Eva por supuesto. tuvieron- A ver, otro Cualquier... hijo fue Set. Pero luego la Biblia, como dice O Miguel... sea que los mismos hijos de Adán y Eva procrearon. Sí. Sí. Pero eso, La lectura eso de la es muy Biblia- pecaminoso, ¿no? A día de hoy. No, ha sido, mira, el pecado, cuando una cosa se Pero declara... la visión que tenemos hoy no es la misma que tenían, estamos hablando de 6.000 años atrás. Cuando una cosa se declara pecado es porque nos perjudica. Entonces, la humanidad estaba tan cerca de la perfección que la acababa de perder el día antes, que la procreación entre hermanos no perjudicaba genéticamente. O sea que venimos de un pecado entre comillas a día de hoy. No, porque si entonces nuestros primeros no... padres tuvieron relaciones sexuales entre hermanos, No, Pedro. Pero el concepto el es pecado se diferente, declaró Pedro. después, El cuando el tener estas relaciones podía perjudicar la prole. Mientras no hubo riesgo de perjudicar la prole, no se declaró pecado. ¿hoy hay riesgo? Sí, hoy sí, riesgo. y hace siglos. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando se declara pecaminoso. Y algo que nos enseña esto es que cuando Dios declara algo pecaminoso es que nos perjudica. O sea, en ese tiempo no había más gente en el mundo, solamente estaba La Adán y explicación, Eva y sus hijos, nada más. Por supuesto. la explicación que da Génesis es esta. Pero Génesis creo que también habla de que vinieron del cielo y los dioses copularon con las hijas de los hombres o algo así, Lo que Sí, ¿no? se señor, conoce sí, como señor. los Nefilim. ¿Verdad? Estás muy bien informado, Pedro. Y entonces, con las hijas de los hombres. No habla con la hija o con las hijas de Adán y Eva. La explicación que da es ángeles se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Su descendencia fueron lo que se llama hombres poderosos o Nefilim. Y que Porque murieron sabemos- en el diluvio. ¿Estos que bajaron eran los Elohims? Sí. Muy bien, pues gracias a los dos, amigos de Testigos de Jehová, Josep Morell, testigo de Jehová y delegado en Cataluña de esta sección de información pública. Gracias, Josep. Gracias a vosotros y a ti especialmente. Gracias. José Miguel García, testigo de Jehová y pertenece también a esta sección de información pública. José Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Un placer, y si en alguna pregunta os he molestado, os pido disculpas. Al contrario, al contrario. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.